vamos a continuar ahora, como habíamos anunciado. Tenemos ya en cabinas a la socióloga Anouk Guiné, francesa, quienes van a, conjuntamente con el historiador Antonio Zapata y el antropólogo José Ramos, que van a presentar una revista, la revista francesa EOL, ¿no? Así se dice, EOL, dedicado al tema de género y conflicto armado en el Perú. Muy buenas tardes, Anouk. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, esta tarde en la Casa Mateo Ricci a las 5 vamos a presentar este número de revista, que es una continuación de la reflexión que se dio en 2014 en la misma Casa Mateo Ricci a raíz de un coloquio internacional que se dio sobre ese mismo tema, género y conflicto armado, y en particular la participación de las mujeres en los grupos alzados en armas. Y después de 3 años estamos muy felices de volver aquí con una publicación hecha por esa revista francesa de mi universidad, Le Havre Normandía. Vamos a presentar 7 textos. Un primer texto de Rocío Maldonado y Joana González, que compara la situación en Colombia y Perú, participación de las mujeres en la FARC y PCP-SL. Tendremos también la presentación de un texto de la socióloga española Marta Romero Delgado, Apuntes sobre agencia y transgresión con nombres de mujeres. De la socióloga francesa Camille Boutron, también la cuestión de género en situación de conflicto armado, la experiencia de las mujeres combatientes en el Perú. Antonio Zapata presentará su trabajo sobre Elena Ibaraguirre, La mirada del número 3. También contaremos con los textos de Pilar Meneses sobre las mujeres peruanas sobrevivientes a penas de cárcel de más de 15 años por delito político. Otro texto de Oscar Gilboño, titulado Hildebrando Pérez Huaranca, Edith Lagos y Jovaldo, Textos de combates. Y finalmente el trabajo de Pablo Malek, colega francés, con su texto Voces, Memorias y Realidades de las Mujeres Excombatientes en los documentales sobre el conflicto armado peruano. ¿Estos textos cómo están elaborados? ¿En forma independiente o forman parte de la revista? Sí, son 7 textos publicados en este número especial dedicado a este tema, y todos han trabajado sobre ese tema desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Esta revista es una revista francesa. Sí, pertenece... ¿Pero con traducción al español? Sí, es una revista... ¿De carácter internacional? Sí, es una revista que trabaja en 5 idiomas y este número fue publicado totalmente en español, ¿no? Está disponible por internet, online, y también tengo copias en versión papel. Ya. O sea, esta revista se edita a nivel internacional, ¿con qué periodicidad? Cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Sí, yo soy la jefa de redacción. Y es parte del grupo de investigación Identidades y Culturas, al cual pertenezco dentro de mi universidad. Es el Círculo de Estudios José María Arguedas. El Círculo de Estudios José María Arguedas de la UNCH nos invita, hoy organiza este evento, y estamos muy agradecidos, así como estamos agradecidos a ANFACEP, que en 2014 auspició el coloquio aquí en la... ¿Usted radica acá? ¿Es docente en la universidad? No, yo soy docente en esa universidad francesa. En la universidad francesa. Sí, ¿solo viene para esta ocasión? Vengo 6 meses del año para mi investigación. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? En ese trabajo de investigación debe ser un poquito complicado, ¿no? Porque obtener información sobre esos temas debe ser también difícil, en el sentido de que no se brinda mucho por los temores que existen. Sí, es un tema muy, muy delicado, obviamente. Mucha gente no quiere hablar. Y otra gente impone el tipo de pensamiento y de palabra y reflexión que se debería tener al respecto, ¿cierto? Y a todas, gracias por estar en este evento. Sí, efectivamente, hoy tenemos la presencia de Anouk Guiné, que para nosotros es una gran satisfacción, y similarmente de Antonio Zapata. Y bueno, siempre hemos escuchado
algunas imágenes sobre las mujeres, y que en estas, como por ejemplo, cuando se inició el conflicto armado interno, había una producción de representaciones hacia las mujeres que participaban en los grupos alzados de arma. Mucha de la prensa, había una corriente muy fuerte posicionada que las monstruosificaba, las deshumanizaba y las mostraba como las distintas, las mostraba como las machonas, las frías, las que daban el tiro de gracia y las que hacían todo este proceso de tortura, y hasta inclusive algunos decían que eran seres asexuados. Entonces, ¿cómo es que tanto nosotros y desde el mundo académico se han aproximado a comprender estas dinámicas de género que existían dentro de los grupos subversivos? Aterrizando en el Perú, que sería Sendero Luminoso y también el MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, fue que gracias a una propuesta de Anou Guiné en 2014 se hizo un coloquio internacional de género, clase y construcción de paz en el Perú. Bajo la acogida muy amical y servil siempre de ANFACET, se logró dar este coloquio aquí en Ayacucho. Entonces, ahí, a pesar que había tantos secretos y estos temas no eran poner al público, y si se les decía simplemente estaban relegados al ámbito privado, ¿no? Entonces es justamente esta primera reunión que se tuvo anteriormente la que ahora es su hecho más concreto, y que es la publicación de algunas ponencias en esta sección de género y conflicto armado en el Perú de la revista Repu Egoyes. Entonces, yo me voy a centrar a comentar tres textos que por motivos expositivos voy a ir de acuerdo al orden. Primero voy a comentar el texto de Joana González y Rocío Maldonado, que titula "De mujeres guerrilleras, la participación de las mujeres en las FARC y, en el caso del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, los casos de Colombia y Perú". La autora hace un análisis comparado y a la vez hace una descripción densa con el objetivo de determinar si la participación de las mujeres dentro de estas guerrillas constituyó o no constituyó una emancipación de las mujeres, y qué formas existieron de sentir esta feminidad y desarrollar, ¿no? O sea, luchar con todo este sistema opresor que estos grupos tenían. Y entonces, mediante su estrategia, lo que utiliza son las entrevistas y a su vez la recurrencia de algunos documentos. Dentro de las entrevistas, como por ejemplo para el caso de Colombia, hace entrevistas básicamente a los excombatientes del programa de reinserción en Colombia, y en Perú explora algunos testimonios de mujeres encarceladas, ¿no? Que están pagando su condena. Entonces, el punto central que trata de explicar ella es cómo la experiencia de vida que ellas han, tras su militancia dentro de estos grupos armados, coincidía o no con el discurso que se vendía y que los senderistas o los alzados en arma, o en tal caso del FARC, el discurso que planteaban, ¿no? El discurso como por ejemplo la convocación de las mujeres a la lucha, y que tenían que hacer una priorización de primero basarse en la clase, en hacer esta revolución, y después de llegar a la revolución ya se debía de trabajar estos temas de género, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo el autor empieza a trabajar estos temas, y sus ejes de análisis lo divide básicamente en tres para su mejor comprensión y mejor abordaje. El primero es la participación y conformación y las estructuras de organización dentro de estos grupos armados. Entonces, en el caso del FARC, por ejemplo, tenemos que, bueno, los contextos son muy distintos. El caso colombiano es una guerra que ya están llevando casi, si no me equivoco, 65 o 70 años ya aproximadamente, ¿no? Aunque ya ahora ya toda una firma. Y el caso peruano, que se circunscribe en solo 20 años, que es del 80 al 90, ¿no? Entonces,
Dentro de esto, también dentro de la propia FARC hubo unas determinados cambios y determinados procesos, de lo que constituyó una lucha campesina y que al final de los 80, de los 90, se convirtió en una narcoguerra, ¿no? Se influenció mucho el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Y entonces, ahí en la FARC lo que distingue es que la conformación y la participación y la captación de militantes dentro de la FARC era por vínculos familiares, y que su labor dentro de estos espacios era más una extensión de lo doméstico, una extensión de la maternidad, era más el cuidado de la protección del hombre. Pero sin embargo, ya aproximadamente en los 80, si no me equivoco, se da los Diálogos de La Habana, que es un documento en el cual habla sobre, es un manifiesto en el cual las mujeres que participan en el FARC dan cuenta de cómo es que tiene que ir este tema de la revolución y el tema de la participación de la mujer, ¿no? Para igual acceso y la igualdad de roles dentro de la organización, que de hecho era un discurso, ¿no? Y en el caso peruano también hay algunos elementos que se repiten, que es el caso como por ejemplo la constitución. Sabemos que el Sendero Luminoso es un grupo que ha tenido casi el 60% de mujeres militantes. Es el único partido político, si lo podemos considerar así, que ha tenido a lo largo de toda la historia una gran participación de la mujer. Y entonces dentro de esto, por ejemplo, también había la cuestión del sacrificio, y que también era la extensión de lo privado, como por ejemplo la alimentación, y a su vez se les reconocía como mujeres siempre y cuando ellos tenían un mayor nivel de acción, y que necesariamente tenían que tener un referente o como referente al hombre, y que para ser considerados, para que se les considere su agencia, tenían que hacer determinadas actividades doblemente que el varón. Son más de relatos, de cuentos. En el caso de Edith Lagos son los poemas, y en el caso de Jovaldo también son poemas, ¿no? Entonces lo que hace él es articular y ver también cómo es que se representa a la mujer dentro de estos textos, y también a su vez cómo es que se está imaginando y se está creándose una narración acerca de la guerra, ¿no? De sus inicios. Entonces el texto de Hildebrando Pérez, que aproximadamente se empieza a difundir desde los 70 de manera muy en zonas más marginales, en los buses, en los micros, lo que hace es recoge como un diagnóstico, sirve un diagnóstico. Y como estamos hablando de los 70, ahí estamos en post-reforma agraria, hay problemas sobre tierra. Entonces lo que hace es más, como dice, es preparando la tierra o visibilizando algunos problemas tan cruciales para que se inicie la revolución. Entonces, por ejemplo, en sus textos de Los Ilegítimos o el texto de la narración, lo que hace es más poner en tapete algunos temas y, por así decirlo, pone la chispa para incendiar la pradera, para iniciar la revolución. Entonces, ahí por ejemplo tenemos el tema de las tomas de tierra, y que estas de una u otra forma sirven como textos para poder adoctrinar a distintos lugares, ¿no? Como en el caso de la universidad, por ejemplo, se utilizaban estos textos para que estos puedan ser como un medio en el cual despertar conciencia a la juventud, y que estaban más dirigidos a los escolares y a los universitarios y docentes, y para que ellos despierten esta necesidad de transformar la sociedad, porque existían tantas desigualdades históricamente persistentes, y entonces era más incendiar la pradera. Entonces, pero a su vez también tiene algunos textos que habla, por ejemplo, sobre la servidumbre dentro de la hacienda y la representación de la madre, ¿no? Y que habían hijos en los cuales no conocían al padre. Entonces era Quiero agradecer a Juan Esteban Conde, a José Ramos, a todo el equipo del Círculo de Estudios José María Arguedas, que están haciendo un trabajo fantástico acá en Huamanga, me parece.
Y bueno, es un placer volver a la Casa Matteo Ricci, porque hay esta revista, porque hubo un coloquio en 2014 que se dio, como se dijo antes, sobre el tema de género, clase, construcción de la paz en el Perú, con una convocatoria abierta. Y después de haber lanzado la convocatoria, junto con mi comité científico, nos dimos cuenta que era la primera vez que en el Perú se lanzaba una convocatoria abierta sobre el tema. Lo coorganizamos con el grupo universitario de estudios históricos-sociales Analicemos Historia de San Marcos, y son las madres de ANFACEP que nos recibieron aquí en Huamanga junto con el Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho. Y agradezco una vez más a la Casa Matteo Ricci. No está aquí Francisco Chamberlain, pero recuerdo muy bien que en 2014 abrió el coloquio con sus palabras reconciliadoras que todos necesitamos. Bien, ese número de revista no lo he hecho sola, lo he co-dirigido con Maritza Filices Luna, que era una de los miembros del comité científico del coloquio. Maritza Filices Luna es peruana, profesora, investigadora que trabaja en el Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Trabaja sobre los procesos de violencia política, las diferentes formas de conflictos armados, y ha realizado trabajos de campo en el Perú, en Irlanda y en la República Democrática de Congo. Bien, hemos concebido ese trabajo como una ocasión para descubrir, visibilizar historias que habían quedado ocultas, nos parecía, con el fin de cuestionar la manera en que se escribe el pasado y el presente del Perú. Bien, tanto la organización del coloquio como la publicación han enfrentado bastantes dificultades por motivos políticos, ya que existe en el Perú, hay que decirlo, un sistema hegemónico de producción académica del saber que no acepta siempre ciertas perspectivas críticas. Y la producción de conocimiento sobre el conflicto está marcada aquí por la existencia de un círculo intelectual que condiciona lo que se puede escribir, cómo se puede pensar, cómo se debe hacerlo y lo que se debe decir sobre el tema. Bien, voy a ir a la presentación de los 3 textos que quedan. De Marta Romero Delgado, Camille Boutron y Pilar Meneses. 2 de los textos, de estos textos, son encuestas cualitativas realizadas desde la sociología feminista. Es el caso para Marta Romero Delgado y Camille Boutron. Ambos estudios tratan de las combatientes del PCPCL y MRTA a partir de un trabajo de campo que consistió en entrevistas llevadas a cabo entre 2007 y 2009 en el penal de Chorrillos. Todos los autores aquí han ido a los penales a entrevistar, menos Pablo Malek y Rocío Maldonado. Y las autoras aquí parten del postulado según el cual, si por un lado las representaciones victimo-centradas de las mujeres en las guerras son las que dominan las investigaciones del área de género y conflicto armado, las mujeres que sirvieron el CPSL y el MRTA sufren cierta invisibilidad, desconocimiento y estigmatización. Bien, Marta Romero es una colega española, acaba de defender su tesis de doctorado en la Complutense de Madrid sobre el género, violencia y la guerra en el Perú. Y en este trabajo que ha publicado con nosotros, quiere, la cito, dar voz, privilegiar la memoria y rescatar las experiencias subversivas de las guerrilleras, resaltando la importancia de conocer el contexto político e histórico del conflicto y mostrando que fueron, según ella, doblemente olvidadas por su género y por su condición de vencidas. Y también insiste sobre el hecho de que son sujetos políticos con capacidad de decisión y agencia. Eso es un punto que encontramos también en el texto de Antonio Zapata. Marta señala los análisis superficiales, académicos superficiales, y él lo que llama el fatalismo analítico
que ven en el resentimiento, el odio, la frustración, la demencia, el odio, factores explicativos, ¿no? De la integración de las mujeres a estos grupos. Y vemos también en ese trabajo lo fundamental que fue la acción colectiva y organizada con el fin de supuestamente servir a los más pobres a través de lo que llaman la violencia revolucionaria como respuesta a la violencia de Estado. Y de ahí, según la autora, la importancia de analizar las luchas armadas de estos dos grupos desde los estudios de los movimientos sociales y desde la memoria de las luchas. Y creo que eso se encuentra a lo largo de la revista. Estamos aquí hablando de memoria de las luchas y no desde la violencia en sí, en abstracto, como lo hace a veces la versión hegemónica de la historiografía del conflicto. Camille Boutron es colega francesa, ha hecho su doctorado en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina en París, ha vivido 10 años en el Perú, ha hecho su doctorado sobre las presas políticas y es hoy profesora en la Universidad de los Andes en Bogotá. Analiza también aquí la participación de las mujeres en estos dos grupos desde el contexto de los movimientos sociales de mujeres durante los años 1960-70, porque si bien las teorizaciones académicas que más conocemos sobre los movimientos de mujeres en el Perú aíslan analíticamente el movimiento femenino popular creado por Augusta Latorre a inicio de los 70s, del resto del movimiento de mujeres de la época, viéndolo solamente como artificial y forzosamente construido por Sendero Luminoso, ya que fue un organismo generado. Por lo contrario, Camille analiza el surgimiento de este movimiento como parte de las movilizaciones estudiantiles, campesinas, obreras y de mujeres de sectores populares de la época. Y también resalta el continuum de la violencia patriarcal contra las mujeres que ella ha entrevistado desde la esfera privada, donde en algunos casos tenemos violencia de padre a hija o violencia doméstica. Entonces analiza el continuum de esta violencia patriarcal en la esfera privada hasta la esfera pública, con el caso, esfera pública en el caso de la violencia ejercida por agentes del Estado a la hora en que las insurgentes son detenidas y se vuelven prisioneras. Y al mismo tiempo nos habla de la cárcel como espacio de resistencia, de solidaridad, de construcción y organización de las presas. Y finalmente el texto de Pilar Meneses, titulado Las mujeres sobrevivientes a penas de cárcel de más de 15 años por delito político. Pilar Meneses es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad San Martín de Porres, con estudios en maestría en Neurociencias en San Marcos, y ejerce actualmente como psicóloga clínica independiente, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos del Perú. En su texto, bueno, ella ha escrito desde el campo de las sensibilidades, desde los sentimientos, las emociones, cosa que se ve poco, hasta desde lo sensorial, donde el yo individual se inscribe plenamente en la historia social y política del país. Y lejos de nuestro hábito académico de separar psicología y sociología, ella articula las dos disciplinas y explora el continuo, en su caso, entre las violencias sufridas en la cárcel y en posterior supuesta libertad por las exprisiones políticas. Y nos muestra cómo la represión, cómo la persecución política del Estado peruano restringen el ejercicio de la libertad, no solo de las presas, sino también de los familiares y del resto de la sociedad, tanto en condiciones carcelarias como después de cumplida la pena. Bueno, eso es todo por los 3 textos que tenía que presentar. Gracias. Buenas noches con todos. Yo, en primer lugar, agradecer su presencia. A continuación, agradecer a los organizadores por haberme invitado y tener la oportunidad de intercambiar unas palabras con ustedes. Antes de entrar propiamente, también quería agradecer a RUC, porque gracias a su generosa invitación a publicar en la revista, es que en realidad estoy el día de hoy aquí con ustedes. Bien, sobre el tema. Hace ya bastantes años, unos 10, quizás 9, 8 años, recibí una invitación del INPE. El INPE es el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? El Instituto del Estado que controla las cárceles,
para dictar una conferencia, para organizar un pequeño curso de verano para los presos. Y entonces acepté, me pareció una experiencia interesante, conocer un poco, la verdad no conocía, y el INPE me llevó al penal de máxima seguridad de Chorrillos, donde estaban las acusadas de terrorismo, ¿no? Las sentenciadas por terrorismo, tanto del MRTA como de Sendero Luminoso, mucho más de Sendero Luminoso que del MRTA, pero estaban señoras de ambos grupos, así como también señoras que no necesariamente ya estaban en política, estaban sentenciadas por terrorismo, pero que habían abandonado, ¿no? Que eran personas ya independientes. Bueno, dicté el curso, fue entretenido, hubo asistencia, preguntaron bastante, se rieron con las historias, en fin, fue una experiencia satisfactoria. Y en ese transcurso que fui conociéndolas, me di cuenta que la señora Elena Iparraguirre era una de las más interesadas, que le gustaba ciertamente la historia, que le interesaban este tipo de cosas y que tenía una cultura al respecto, ¿no? Sabía de muchas historias, preguntaba bien, estaba interesada. Entonces, conversando, un día antes de terminar le propuse si me podía contar su vida, si me podía dar una entrevista de vida, y me dijo que sí. Y entonces a partir de ahí empecé a visitarla ya fuera de los cursos, visitarla como el día de visita, ¿no? Los domingos se puede visitar a los presos, a las presas, y empecé a visitarla. No se puede llevar una grabadora, a veces es difícil llevar hasta papel, cuadernos se ponen a fastidiar. Entonces muchas veces me sentaba ahí al lado a conversar. Y como ustedes saben, en una entrevista de vida, el orden cronológico, ¿no? ¿Qué pasó en mi infancia? Vamos avanzando y así progresivamente fuimos llegando pues a la guerra y después de la guerra a la prisión hasta el día que estamos hablando. Y fuimos conversando, fueron bastantes conversaciones. Tengo registro de 21 conversaciones. En realidad, cuando salía de conversar 3 o 4 horas con ella, me iba a mi casa, entraba en mi computadora y trataba ese mismo día, no dejar pasar ni un día, ese mismo día tratar de reproducir qué era lo que me había contado. Ahora, no es como una entrevista, ¿no? En una entrevista uno tiene pues la voz de la persona que uno está entrevistando, ¿no? En este caso no. Yo lo que tengo está mediado por mí, ¿no? Los recuerdos de lo que ella me dijo. De tal forma que no es exactamente una entrevista de vida, sino, como les estoy contando, como una mediación, unas horas en las cuales ya no son pues sus palabras, ya no son sus frases, son como yo recuerdo lo que me dijo. Bueno, a través de estas entrevistas yo me formé algunas ideas. En primer lugar, que en lo que es extracción de clases se refiere, Elena Iparraguirre pertenecía a la clase media. No hay ninguna correlación que uno pudiera creer, ¿no?, entre una posición política radical, quizás hasta una posición política extremista, y unas condiciones de vida muy deplorables. En su caso no hay ninguna correlación. Es una familia de clase media, padre y madre comerciantes, relativamente bien establecidos. En su adolescencia, porque pasa por Huacho, vive en Huacho, va a un colegio particular de religiosas. Esas religiosas como le transmiten una visión de la vida que ella recuerda con cariño hasta el día de hoy, una visión de compromiso con los demás, una visión religiosa, pero en la cual no hay individualismo, hay por el contrario entrega a los demás. Luego viven a Lima. Cuando vienen a Lima está ya en la secundaria y en este lapso viven en un barrio como el más representativo de la clase media, ¿no?, la Residencial San Felipe. Entonces no hay pobreza por ningún lado, ¿no? Tampoco hay grandes riquezas, hay la situación común y corriente de la clase media peruana. Bueno, eso lleva a la pregunta: ¿qué la radicaliza? Si no la radicaliza la pobreza, ¿qué es lo que la mueve a militar
y a militar en un partido que está dispuesto a irse a la guerra, como era Bandera Roja primero y luego Sendero Luminoso. Ahora, me parece, ¿no?, de lo que ella cuenta, que su motivación es más bien de orden ético, antes que ideológico, inclusive de orden ético, y tiene que ver con una indignación ante el mal reparto de la riqueza. Ella cree que en el mundo hay suficientes recursos como para que no exista hambre, y que sin embargo la mitad de la humanidad está debajo de la línea de la pobreza porque hay una élite pequeña, egoísta, materialista, que concentra la riqueza. Entonces aquello la indigna, y es contra ese régimen que ella está dispuesta primero a rebelarse, luego a militar y luego inclusive a ir a una guerra. Ahora bien, pasada esa pregunta, ¿qué es que la motiva? La siguiente pregunta es sobre la guerra misma. ¿Está dispuesta a ir a la guerra? ¿Le parece que la misión de los comunistas es ir a la guerra? Que hasta ese entonces los comunistas habrían como defeccionado, en el sentido de que no se habían atrevido a decir, a cumplir lo que decían. De tal manera pues que toman la decisión de impulsar con todo al grupo que dentro de Sendero Luminoso había tomado la decisión de ir a la guerra, al grupo de Abimael. Y ahí hace un salto, ¿no? De la guerra pasa a las víctimas. ¿Por qué una persona como ella, que quiere conquistar, digamos, un mundo sin hambre, no tiene problemas en dirigir una organización que al declarar una guerra, con las características que tuvo la guerra interna en el Perú más aún, al declarar una guerra de esas características, pues el número de víctimas es enorme? ¿Cómo así una persona justiciera no tiene problema ético con las víctimas? Su respuesta va por el lado de en toda guerra hay víctimas, no hay guerra sin muertos. Y en esta su guerra, la guerra que ella estaba dispuesta a emprender, pues también lo sabría. Y con respecto a esto, bueno, hay como la actitud de lo siento, no es mi intención, no es lo que yo hubiera querido, pero es una consecuencia inevitable de una guerra que es indispensable. ¿Para qué? Para conquistar aquello. Aquello es un mundo donde las riquezas estén distribuidas de tal manera que impidan que haya hambre, que impidan que haya pobreza, que haya miseria, que haya falta de oportunidades, y que siembren más bien un horizonte de igualdad al cual aspiraría la gran mayoría de las personas. Entonces, las víctimas, los muertos, son como la consecuencia de una guerra que es indispensable, una consecuencia negativa, una consecuencia lamentable, pero inevitable, de una guerra que a su vez es indispensable. Ahora, dadas sus circunstancias, ella acabó siendo electa en el momento que se iban a la guerra, en el momento que pasan a la guerra. Ella es electa integrante de la dirección del partido, ¿no? El máximo organismo de dirección del partido, el llamado Comité Permanente. Eran 3 personas: Guzmán, Augusto Latorre y ella misma, Elena Iparraguirre. Este era como un comité ejecutivo de Sendero, ¿no? En Sendero, como ustedes saben, hay comité central, grupo político, organismos que integran un conjunto relativamente numeroso de dirigentes, eran mujeres. Y entonces veo en Sendero Luminoso, en los organismos de dirección del partido, más presencia femenina que en cualquier otro partido político peruano. Más aún de aquellos días, que no son partidos políticos de hoy, que malo que bueno, pues ha habido mayor evolución de la cuestión de género, mayor noción de la necesidad de igualdad, incluso se habla ahora pues ellos y ellas. En los años 80 nadie decía ellos y ellas, en los años 80 estos temas de igualdad no importaban tanto. Entonces contraste usted Sendero Luminoso con la Izquierda Unida, con
el APRA, el TPC, Acción Popular de los años 80, y verá que el número de mujeres es muy superior. ¿Eso qué puede significar? Puede significar varias cosas. Por ejemplo, la opinión que tiene un disidente como Feliciano. Feliciano sostiene que en realidad es Guzmán y sus mujeres, que el poder en Sendero Luminoso lo ejerce Guzmán y que él es como el amo absoluto y que las mujeres le sirven, sus mujeres, dice Feliciano, entre comillas, sus mujeres, le sirven para mantener el control del aparato. Que Guzmán no confía en hombres porque los hombres pueden oponerse a él, Guzmán confía en mujeres porque las mujeres se subordinan a su voluntad. Esa es la opinión de Feliciano. Ahora, yendo a la cárcel a conversar con Elena Iparraguirre y conociendo al resto de las mujeres que están presas, la verdad es que he tenido oportunidad de hablar con todas las mujeres del buró político, menos con Augusta, pues que ya había fallecido, pero con todas las demás las he encontrado en la cárcel. Y he conversado un poco con cada una, tengo una apreciación del conjunto, ¿no? Y la verdad es que se ven mujeres fuertes, ¿eh? No se ven mujeres sumisas, no parecen geishas, no parecen lo que dice Feliciano, ¿no? Instrumentos de la voluntad del amo. Por el contrario, como decía, ¿no? Lo que se ve es mujeres bien fuertes, bien autónomas, mujeres con agencia, con voluntad, con propósito y con firmeza, ¿no? María Pantoja, Laura Zambrano, son mujeres que realmente cualquier hombre poco cuajado, bueno, le tiemblan las rodillas. Entonces, no se ven mujeres sumisas que hayan estado de geishas de Abimael. Pero, sin embargo, no se puede dejar de reconocer que Abimael, es decir, un varón, es el jefe, que todas ellas le tienen una lealtad increíble, que lo recontraponderan, están atentas a cualquier cosa que pueda salir de su cabeza, cualquier deseo, cualquier voluntad, y en el fondo le tienen una gran devoción. He visto en la cárcel que hasta el día de hoy, 25 años después, le preparan una vez a la semana comida para que el abogado le lleve sus tuppers. He visto eso. Entonces no puedo dejar de tener cierta ambivalencia ante el tema. Son mujeres muy fuertes, muy enérgicas, muy decididas, con proyecto, con agencia, como se dice hoy, pero a la vez le tienen una lealtad increíble al señor Abimael Guzmán. Bueno, eso es todo, gracias. He ido contestándole a la CBR. Es así que salió un libro del Ejército, que se llama En honor a la verdad. Es una versión oficial del Ejército peruano sobre su participación en la guerra contra el terrorismo. Eso dice el título. Y efectivamente es la versión oficial del Ejército. Empieza a contar cómo fue que fue convocado por el presidente de la UNDE en el transcurso del año 82, que entraron en el 83, que el general Noel, qué apreciación tenía, y de ahí cuenta todo el Ejército, toda su participación. Es un libro bien hecho. No es un libro laudatorio de sí mismos, es un libro que tiene autocrítica, es un libro también que ha leído a los diversos senderólogos, ha leído el informe de la Comisión de la Verdad, ha leído lo que dice uno y otro de los senderólogos y les va contestando a todos. Va como hilvanando su posición, dándole respuesta a lo que dice, bueno, la gente de izquierda en realidad, ¿no? Bien. Ese libro del Ejército, entonces, que sale en 2010, es también una respuesta a la CBR, que, como ustedes saben, es 2003. Y a continuación ocurre que ha escrito la Marina. En este caso no es una versión oficial, en este caso es un importante historiador, ¿no? Un destacado historiador, comandante Jorge Ortiz, que es un oficial de la Marina, que obviamente ha recibido el encargo, ¿no? Y que ha publicado un libro de él, ¿no? Es una versión no oficial, sino... Hay muchas personas hay estudiantes de las San Marcos de la PUCP que están haciendo trabajos maravillosos sobre el conflicto armado ahora, que algunos han salido, otros van a salir. Aquí
yo había invitado a Tito Bracamonte, director de la Comunidad de Derechos Humanos, a escribir un artículo sobre la violencia contra la comunidad LGBTI durante el conflicto armado. No se pudo dar. También casi participa Luisa Dietrich, la hermana de Mati Dietrich. Luisa es politóloga. Ella hace un trabajo fascinante, acaba de defender su tesis sobre las masculinidades no hegemónicas en las FARC y en el MRTA principalmente, poco menos en PCPSL. Y bueno, estos obviamente son trabajos que hubiéramos querido tener aquí, pero no fue posible. Sí, buenas noches. Usted me regaló una rosa en 2014, antes de que empezara el coloquio. Y ahora nos está enviando insultos, ¿no? ¿Cómo cambiamos tiempos? Hay que decir que los intelectuales, las intelectuales que hemos ido a la cárcel por 1 año, 2 o más, entrevistando a las prisioneras políticas con mucho respeto, con empatía cognitiva, que es necesaria para llevar a cabo un buen trabajo. No todas nos sometemos a la voluntad de las presas políticas. Y si bien las respetamos, si bien hemos recogido sus voces y hemos expresado de la mejor manera posible en nuestros trabajos lo que ellas nos han comunicado, ni bien una investigadora, hablo en femenino en este caso, desplaza la versión de las presas, ¿no? Inmediatamente recibe insultos. Y creo que así no vamos a avanzar nunca, sobre todo viniendo de un grupo que pide libertad de expresión, libertad de pensamiento, y que en la práctica hace lo contrario. Entonces creo que hay un grave problema aquí.